exposición de Francisco José Sánchez Montalbán, que es alucinante, y lo que ha comentado él mismo y Antonio Roa es digno de halago, porque no solo se recorrió Andalucía entera, sino también se fue a Madrid y a otras ciudades, porque los andaluces pues están repartidos, andaluces por el mundo, ¿no? Andaluces por España, hay muchísimos. Esta mesa redonda que vamos a celebrar y vamos a estar 1 hora y pico comentando cosas, pues está bien nutrida y sustanciosa, y vamos a hablar del lema de esta edición, que es el periodismo cultural, ¿no? Evidentemente en el corazón de esta edición está el programa radiofónico que le cambió y le salvó la vida a Antonio Roa, que eso yo creo que todos los que estamos aquí, si hay alguien que no lo sabe, pues la Estación Azul le cambió la vida a este hombre, y por eso estamos celebrando, está ahí en primer plano la Estación Azul. Pero bueno, ya que estamos, pues de paso comentamos Antonio y yo, decir, bueno, podríamos poner aquí a otra gente que hace periodismo cultural, periodismo literario, cultural, pero con un énfasis en lo literario. Y nos pusimos en marcha y aquí tenemos pues una buena representación del periodismo literario contemporáneo, y vamos a debatir, a comentar, a exhibir, a exponer en voz alta pues a analizar y lo que creemos que va a ser, ¿no? O sea, qué futuro tiene esto y los caminos, los vericuetos por los que creemos que va a caminar esto que se llama periodismo cultural. A mi derecha tengo a Guillermo Busutil, todos conocidos, un excelente conductor de yo creo que 3 o 4 últimas ediciones, ¿no? Las 3. Es escritor y periodista, bueno, es muchas cosas, pero fundamentalmente eso. Colabora como crítico de arte en el suplemento Culturas de la Vanguardia. Ha sido articulista, o es, depende, porque también tiene su lado fenicio de mercader, ¿no? El País, Letra Global o Litoral, que está a mi ultraderecha, Litoral. Sobre todo ultraderecha. La primera en la frente, ¿sabes? Ha sido director de la revista Mercurio de 2007 a 2012, bueno, una revista que ha marcado un hito, ¿no?, en la historia de las revistas literarias españolas, y columnista, crítico de cine, de teatro, de arte, como habéis podido comprobar ahora, en La Opinión de Málaga, de 2003 a 2020 también. Ha publicado el reciente Papiroflexia, invito a todos a que lo conozcáis, a que lo adquiráis si no lo habéis adquirido ya. La Cultura, querido Robinson, que fue anterior. Noticias del Frente, Vidas Prometidas, que fue Premio Andalucía en 2012. Nada sabe como La Boca del Verano, en Queda. También. Claro, está tan bien como La Boca del Verano. La Boca sabe bien. Y Dragstore en Páginas de Espuma, ¿no? Es un relatista de primera división, y es un honor tenerlo aquí con nosotros, y ya nos hablará de su opinión y su análisis del periodismo cultural. A mi izquierda tengo a David Felipe Arranz, David Solecano, del 75. ¿Os acordáis que el jueves presenté un libro mío con un poema que se titula Generación del 75? Pues bueno, aquí hay otro miembro de esa generación. Es licenciado en Periodismo, Filología Hispánica y Teoría de la Literatura Comparada. Dirige la noche de los viernes el magazín cultural El Marcapáginas. Invito a que lo me gustéis y os suscribáis en Twitter y en todas las redes sociales. Emitido en Radio Intereconomía desde el año 2000, por el que obtuvo la Antena de Plata 2018. Es profesor asociado de Periodismo en la Universidad Carlos III de Madrid y autor de una decena de libros, entre los que destacan que he destacado yo, vamos. He escrito al raso artículos político-festivos, muy interesante ese adjetivo. Cine y moda, las 100 mejores películas sobre migración, las 100 mejores películas sobre el racismo y las 100 mejores películas sobre obras literarias españolas. Y por último, a mi derecha, bueno, por último no, estamos Ángel Manuel Gómez Espada a mi ultra izquierda, y yo, que representamos, como bien conocéis ya, casi todos los que estáis aquí, la revista literaria digital El Coloquio de los Perros. Somos, aquí podemos sacar así pecho, la revista más veterana digital de literatura en el mundo hispanohablante, ¿vale? Solo nos sigue por detrás un poco, pisándonos los talones, una revista dominicana que se llama Ping Pong, pero ya hablé con el director este verano, con Fran Baez, que es dominicano,
y me dijo que no, que nosotros fuimos los primeros. O sea que no fuimos los primeros, pero que todas las que iban por delante nuestra ya han muerto como revista. O sea que nos hemos quedado como los veteranos digitales del mundo hispanohablante. Si lo dice Frank en el Centro Liberal, porque de aquí de Ciudadanos como mínimo. Bueno, y tenemos a mi ultraderecha Antonio Lafarque, gestor cultural, editor literario y editor responsable de contenidos de Litoral, que es la revista magna de poesía, de poesía, arte y pensamiento, que galardonada con medalla de oro al mérito de las Bellas Artes en 2005 y el premio al fomento de la lectura en 2021, hace un año. En este año, además, Antonio ha creado una editorial que se llama Papeles del Náufrago, con Aníbal García, y ha colaborado en revistas y medios de comunicación como Ínsula, ABC de las Letras, Mercurio, El Maquinista de la Generación o Quimera, entre otras muchas. Con el Coloquio de los Perros yo tuve el honor de compartir con él un monográfico sobre el maestro Joan Margarit, que ya falleció. Estamos hablando del 2000, ¿cuándo fue esto? Fue en 2007, cuando, Joan Margarit era un gran poeta, pero no dejaba de ser un poeta, pues, grande en el mundo de la poesía, pero desconocido para el público en general. Y cuando ganó el premio Cervantes, pues la verdad es que casi todo el mundo, lo puede corroborar Ángel, que lleva las estadísticas de la revista del Coloquio, pues observó que durante esa semana tuvo un subidón de visitas increíble monográfico, porque apenas había estudios rigurosos y serios sobre Joan Margarit. Y bueno, pues es un orgullo eso, ¿no? Sentirte un poco adelantado en ese aspecto, ¿no? Luego editó en Pretextos y en otras editoriales antologías muy, iba a decir muy cookies, pero bueno, que están muy originales. Por ejemplo, Ángeles Errantes, las nubes en el cielo poético español. O sea, es una antología sobre cómo han tratado los poetas españoles las nubes, ¿no? El tema del cielo, ¿no? Y bueno, a Antonio le gusta mucho hacer como antologías, es casi... Por eso encaja también en Litoral, ¿no? Como editor de contenidos, porque Litoral es una revista monográfica y entonces Antonio, lo sé de primera mano, tiene una biblioteca impresionante. Cuando yo vivía en Almería la tenía ordenada en orden alfabético, no sé si has cambiado el orden. Ahora como puedo. Y va diciendo, bueno, el próximo número que va sobre la locura, pues entonces él tiene ahí un radar en toda su biblioteca localizando poemas sobre la locura, sobre la moda, sobre flamenco, sobre jazz, lo que surja, ¿no? El último es el último, ¿no? El que iba sobre el Mediterráneo, ¿no? Sí. Bien, también ha publicado libros sobre Valente y el último, precisamente, el último en visor se titulaba Joan Margarit detrás de las palabras, 50 poemas comentados. Son 50 poetas admiradores de Joan Margarit que comentan un poema de Joan Margarit. Y dicho esto, voy a dar paso a Ángel Manuel Gómez Espada, que va a pegar el primer pistoletazo del debate. Bueno, buenas tardes, buenos días, buenas resacas. A los que me visteis ayer a ciertas horas, buenas resacas. A los demás, buenos días, buenas tardes, etcétera, etcétera. Muchísimas gracias por venir, como siempre, muchísimas gracias a Roa por seguir creyendo en todo esto. Y vamos a hablar un poco, pues, de cómo hay gente todavía que cree en todo esto. Que es después de la pandemia aún todavía lo pienso cada vez más. Cada vez que me meto en un ratito a trabajar con la revista, la verdad que cada vez me hago mucho más estas preguntas que he intentado canalizar aquí en otros medios, a ver cómo lo ven ellos. Yo he vertido aquí mis dudas, o como dicen mis chiquillos, mis pajas mentales, ¿no? Perdonad el lenguaje, que como me han puesto a la ultraizquierda, pues tengo que ser soez, es una cosa que va así, está por contrato, entonces ya sabéis. Lo que me visteis ayer a ciertas horas, ya sabéis cómo soy. O sea que David, que a lo mejor es la única persona que me conoce todavía, pues que no se asuste. Ya le he tirado la primera, con lo cual luego se la volveré a tirar, porque por lo visto hay historia. Hay intrahistoria. Entonces. Vengo de domar fieras, o sea que tampoco te preocupes de nada. Sí, efectivamente. Yo en una de las últimas presentaciones que la hicimos en la Casa de las Fieras, allí en Madrid, en el Parque del Retiro, empecé diciendo que no se me ocurre un mejor sitio para hacer una presentación de un libro que en un sitio que se llama la Casa de las Fieras. Una presentación de poetas, o sea que me parece ideal. Hubo un silencio vital. No sé cómo está. Ese día no estaban muy poéticos. En fin. Bueno,
a lo que vamos, que voy a soltar aquí mis cosas. La idea un poco, son poquitas preguntas para que os explayéis tranquilamente, hasta que veamos que llega la hora de la cerveza y ahí ya dejamos la cosa. Pues ya casi. Sí, vale, pues entonces, con monosílabos. Entonces, la primera pregunta es necesaria, es introductoria, pero sí que es verdad que después de, bueno, cuando hemos salido, entre estas comillas, hemos salido de la pandemia y estas cosas, mi sensación es que estamos todavía más abocados a la vorágine de la urgencia, ¿no? A esa vorágine de vivir el segundo. Yo ya lo llamo vivir el segundo. La gente está viviendo el segundo. Es como, no sé si habéis estado en un metro a las 7:30 de la mañana viendo a la gente pasar el Instagram. Es una cosa maravillosa de ver, porque dices tú, nos queda poco. Entonces, mi idea es, digo, estamos aquí viviendo como si estuviéramos pasando el dedo por el Tinder. Sí, de rápido, sí, vivimos así. Entonces, en ese contexto de estrés, porque a mí me parece demasiado estresante, gente a las 7:30 de la mañana viendo Instagram, así. ¿Qué hacemos nosotros aquí? ¿Por qué son necesarias las revistas culturales? Y sobre todo esas revistas culturales que no trabajan al día, sino que tienen cierta periodicidad, ¿no? Que van saliendo periodicidad, van saliendo semanalmente, quinquenalmente, mensualmente. Eso ya mensualmente es... Mis alumnos me llaman la atención porque dicen, profe, llevo 3 meses con mi chica. O sea, como lo han reventado todo muy random, ¿no? Entonces, un mes para ellos es un concepto nuevo. Es un sustantivo abstracto para ellos. Y así me lo ponen en los exámenes. Entonces, en todo eso, ¿qué hacemos nosotros? ¿Por qué seguimos siendo necesarios? Perdona. Bueno, pues Antonio, muchísimas gracias por tu invitación, por tu cariño. Estoy descubriendo un hombre con un corazón gigantesco y esto es el principio de muchas cosas. Muchísimas gracias a mi querido hermano de sangre cultural, Guillermo Busutil, que es un aventurero en el pleno sentido de la palabra y uno de los últimos caballeros románticos de esta profesión, que efectivamente, como decís, si ya el periodismo constituye una cierta excepcionalidad con respecto a todo lo que ocurre, ¿no? Porque el periodista está en el ojo del huracán, recibe tortas por todas partes y es un trabajo que, pues siendo tan importante para el funcionamiento de las democracias modernas, no enteramente o no satisfactoriamente valorado. Bueno, pues dentro de esa profesión tan bonita en la que militamos unos cuantos, pues ya el periodismo cultural constituye la excepción de la excepción. O sea, que quiero decir que ya el quijotismo, ya que estamos aquí entre cervantistas, se lleva a la enésima. ¿Por qué estamos aquí? Bueno, pues creo que el periodismo cultural, muchos lo llevamos en el ADN en el sentido de que la cultura, los libros, las artes plásticas, la música, la novela, el cine, nos habitan y nos conforman y nos arrojan una manera de ser. Es decir, yo soy el fruto, por supuesto, de la educación de mis padres, la educación en el colegio. Yo tuve una suerte enorme de haberme educado en un colegio de los más grandes rebeldes y librepensadores que hay, que son los jesuitas, que es una gente maravillosa para los que las humanidades eran lo más importante en el mundo, y transmitirla a los demás. Eso sí me lo dijeron: lo que sepas no te lo quedes, transmítelo a los que no sepan. Y esa forma de ser, yo creo que da igual lo que estés haciendo, en el medio en el que estés, da igual todo, porque te da una razón de ser. Es decir, ¿por qué estamos aquí? Porque estamos hechos de cultura. Nuestro régimen diario es cultura, es teatro, es cine, es decir, somos unos yonkis de la cultura. Yo me lo digo así, o sea, yo lo declaro abiertamente. Pero además nos hace mucha ilusión que primero, a medida que crecemos nosotros aprendiendo, porque claro, el periodista cultural es un hombre o una mujer que aprende de los grandes maestros, de sus interlocutores, de sus entrevistados, y tú eres un mediador que lo que tienes que hacer es, con todo eso que has estado analizando, que has estado desmenuzando,
que has estado construyendo un discurso, comunicarlo a la mayor gente posible. Y esa labor de mediador yo creo que es muy importante porque hay decenas, cientos de aventuras culturales. Hoy además nos honra no solamente el Litoral, sino Pretextos, con Manuel Borrás y tantos editores increíbles que hacen una labor extraordinaria y que hay que comunicarla en un país pues donde hacer cultura depende también mucho del voluntarismo y de la cuenta corriente de cada uno, ¿no? Entonces, es una cruzada personal, es una especie de caballeros del rey Arturo del siglo XXI, y os digo una cosa, que cuanto más difícil se pone el asunto, y lo hablo mucho con Guillermo, pues más convencido estás de esa labor, ¿no? A medida que van cayendo más compañeros en esta guerrilla de caballeros andantes, pues más te emocionas y más ganas te entran de echarle más horas, echarle más entusiasmo, más ilusión, y además que es una manera increíble de estar en la vida, de tener amigos y de ser feliz. O sea, para mí el periodismo cultural, o sea, ya el periodismo es felicidad, pues el periodismo cultural, doble felicidad y contagiarla a los demás. Eso es lo que yo creo. Bueno, yo creo que es que principalmente la cultura, en parte, como dice David, y el ejemplo de San Antonio Roa, es una aptitud ante la vida, es una aptitud ante el mundo, ¿no? Un compromiso con el entorno y con la relación que tenemos con las personas, con las preguntas que nos hacemos a nosotros mismos. Sin cultura la visión del mundo mengua, es más pobre, más reducida, está más encajonada dentro de dogmas que se nos vienen impuestos. Por lo tanto, la cultura es una especie de rebeldía, ¿no? Yo creo que eso va inherente al ser humano, ¿no? Incluso yo creo que la cultura es la piedra filosofal de la vida, ¿no? O sea, es la piedra roseta que nos permite leer todos los aconteceres de la historia que nos han venido, los ruidos y los rotos del presente, y también nos ayuda un poco a descifrar por dónde pueden ir las claves o los horizontes posibles del futuro, porque nunca hay horizontes concretos. Y si lo llevamos a la praxis de nuestro oficio, del periodismo cultural, como decía antes Juan de Dios, que decía que yo colaboro en muchos medios porque soy fenicio. Es verdad que soy fenicio de origen, porque vengo de una isla maltesa, pero precisamente mi ídolo de niño, que era Corto Maltés, por aquello de que yo me sentía identificado con alguien que era de Malta, como mi procedencia. La cultura es un viaje, la cultura es una aventura, la cultura es una forma de navegación a través de las emociones, de los libros, de la pintura, del arte, y por tanto, aquellos que nos dedicamos al oficio del periodismo cultural, yo creo que nos dedicamos a lo que yo denominé en la cultura que dio Robinson un oficio de mundos. Porque es que cada día es un mundo que tenemos que descifrar, y al ser humano lo que más le gusta es que le enseñen a mirar, pues como la fotografía de Francisco José, o que le cuenten historias, como se hace en La Estación Azul, como se hace en muchísimos programas de radio y televisión, ¿no? O que le den código, pues como el otro día entrevistaba en el Congreso de Periodismo que dirijo de la Fundación Manuel Alcántara, a Carlos del Amor, y hablaba un poco de ese tiempo de pausa que genera la entrevista, ¿no? Y hablábamos de cómo Quintero, que fue un poco maestro de todos, nos enseñó, a los que venimos de la radio, nos enseñó los silencios blancos, los silencios negros. O directamente empezar una entrevista como él hizo con Mariel Verdú, que llegó, la miró fijamente y le dijo: te amo. Que yo nunca he visto empezar a nadie una entrevista de esa manera, y con lo cual ya tenía la seducción que en sí misma en la entrevista la tenía ganada. Nuestro amigo Alejandro Luque, que es un periodista estupendo de Sevilla, dice siempre, y a mí me gusta recordarlo porque me parece que es una definición fabulosa, que ser periodista cultural es la manera más divertida que hay de ser pobre. Porque claro, ganar no se gana mucho, ganan más los periodistas deportivos, ganan más los periodistas de política. Lo de cultura es como un poco el cajón del sastre, el servimos para un roto que para un descosido, que si habla de cine, incluso yo en mi época también me decía: oye, se ha puesto malo David en deportes, ¿por qué no vas a cubrir el partido del Málaga? Si es que no tengo ni idea dice, sí, pero me lo cuentas bonito, me lo cuentas literario, y bueno, por ahí lo salvamos, y la verdad es que quedaba chulo. Luego había gente que decía: este tío, ¿por qué no escribe deportes todos los lunes, no? Pero yo creo que eso es lo que nos mantiene en pie. Otra cuestión aparte, y con ello termino, es que
a pesar de que en el confinamiento se demostró en España, en concreto, que es donde nosotros tenemos nuestro territorio, que la cultura fue tan importante, con músicos, por ejemplo, como Javier Ojeda o Tony Zenet, que daban todos los días conciertos en directo, o todos los fondos de la museográficos de España, de los museos que nos abrieron de manera gratuita el acceso a sus fondos pictóricos. O yo hice una cosa, que un proyecto que cuando me dieron el Premio Nacional lo alabaron mucho los jurados, que fue La ventana del Nautilus, ¿no? Que cada día elegía un texto que tuviese que ver con el día a día del confinamiento y la lucha por no perder el ánimo y no perder de vista un horizonte de esperanza, ¿no? A pesar de que el confinamiento puso en valor la cultura, curiosamente, a la vuelta del confinamiento, uno de los gremios más damnificados por la crisis ha sido la cultura. Y la cultura sigue siendo un gremio no solamente damnificado, sino un medio donde, como en casi muchos otros, se ha instalado, se ha admitido la precariedad profesional. A mí, cuando me dieron el Premio Nacional en el 2020, fue lo primero que dije: me parece estupendo que me reconozcan 40 años de trayectoria, y más trabajando para Nacional desde la periferia, que es otra de las grandes asignaturas que la cultura todavía no termina de eliminar, que es que no existe la periferia, pero si no estás en Madrid o en Barcelona, no existes. Y es lamentable. Yo he tenido la suerte de escribir para medios nacionales, para medios internacionales, pero siempre he elegido vivir en la periferia porque me gusta, y en mi caso vivir al lado del mar, porque como buen descendiente de Corto Maltés necesito tener ahí un barco para navegar, aunque me mareo mucho, os confieso. Pero se ha instalado la precariedad, se ha instalado también el cuidado, no toques estos temas, cuidado, el pensamiento crítico de la cultura chirría, es peligroso. Y luego otra cosa que se está produciendo, ya estaba produciéndose antes de la pandemia, pero ahora yo creo que ha aumentado su metástasis, que es la banalización de la cultura. Y a mí eso me parece muy peligroso, porque precisamente la cultura es espíritu crítico, espíritu analítico y espíritu de profundidad, de ampliar, de ensanchar los conceptos de la realidad, del mundo, del pensamiento, no de surfear por encima. Y creo que en cultura últimamente se surfea mucho, se banaliza mucho, y como digo en uno de los aforismos de Papiroflexia, se afecta de primeras aquello que nos proponen las palabras sin preguntarnos. Y creo que la palabra cultura hay que explorarla, interrogarla y sentirla. Muy buena, yo no sé qué voy a decir después de lo que han dicho David Guillermo. Buenas a todos. Sobrios y resacosos. Quiero empezar dando las gracias a la Corporación Municipal, porque yo había oído hablar de estas maravillosas jornadas por mi amigo Juan de, ¿no? Pero ahora que me he llegado y las he sentido y las estoy viviendo, bueno, aparte de la oportunidad de reconocer, saludar y abrazar a viejos amigos y amigas referentes para mí, como Manolo Borrajo, María Victoria Atencia, bueno, pues he conocido una persona verdaderamente excepcional, que yo ahora mismo ya la llevo en el corazón, que es Antonio Roa, que es un tipo singularmente maravilloso. Y yo la verdad es que me emociono contándolo, pero que es verdad, y es que lo digo tal como lo siento. Y el tema este que estamos tratando, pues sí, bueno, ¿para qué servimos nosotros? Es lo que yo me preguntaría. Bueno, quizás nosotros seamos el contrapeso de esa vida de prisas tan descomunal, esa especie de pasar el dedo por Facebook, Instagram, por todas las redes sociales que nos van consumiendo en el vacío, creo yo, sinceramente. Yo nada más que estoy dado de alta en Facebook, no posteo, sigo algunas páginas que me interesan, pero verdaderamente sin postear me consumo mucho tiempo, simplemente viendo aquello que me interesa. ¿Qué es lo que saco de ello? Hombre, supongo que algún pozo queda, yo no me di cuenta, espero que pueda sacar lo mejor para transmitirlo después a la revista de la que soy editor de contenido, de la cual evidentemente no hacemos periodismo cultural. Nosotros lo que nos dedicamos es a divulgar la poesía, el arte y el pensamiento. Decía Joan Margarit que no somos los mismos antes y después de leer un buen poema. Yo es una reflexión que Joan lanzó hace muchísimos años y que iba comunicándolo en todos los foros. A mí me gustaría que os quedarais con esa idea y que pensarais si sois mejores después de leer un buen poema, erais los mismos antes y después. Después de leer un mal poema probablemente seremos peores personas, sentimental o emocionalmente, pero es difícil encontrar buenos poemas, pero eso verdaderamente te cambia la vida. Después había apuntado una idea muy bonita, que es la de la resistencia, ¿no? Yo modestamente, con otro amigo, con Aníbal García, hemos creado este año una editorial, Papeles del Náufrago, para hacer ediciones muy cortas de poesía novenales. No vamos a vender
vamos a regalar los 100 ejemplares de cada edición a aquellas personas que estén interesadas en la poesía. Me parece una forma de resistencia frente a esta especie de vorágine, de intentar rentabilizar la cultura de un modo, para mí, totalmente desculturalizado, si se puede decir así. Y ese es nuestro papel, divulgar la cultura desde las revistas e intentar ser resistentes con formas de divulgación cultural. Yo creo que no jugamos otro papel. Y quizás lo que comentaba nuestro presentador, así como a medio camino entre la resaca y la no resaca, se explica ese mundo de las prisas porque estamos viviendo en la época del triunfo del microrrelato. Yo creo que eso define un modo de ser y un modo de presentarse ante la literatura. ¿Por qué triunfa el microrrelato? Porque en 2 minutos parece que has despachado tu hambre de lectura. Dejo esas ideas ahí para la reflexión. Vale, pues yo me he hecho un pequeño resumen con vuestras respuestas, como si fuera uno de mis alumnos, y más o menos para centrarnos ha sido por egoísmo, por viajar, por ser pobre, porque fuimos necesarios cuando pensábamos que nos íbamos a tomar por saco durante la pandemia, pensábamos que se iba a acabar, dijeron, anda, mira, la cultura ahora nos interesa. Cuando ha terminado hemos vuelto a la realidad. Bien, esto es esperanzador. Seguimos, continuamos para bingo. La siguiente pregunta sería más o menos ahondando un poco en ya que estamos aquí y en las fotos, mucha literatura del siglo XXI, es un poco tocar un poco las... La pregunta más o menos es, ¿trabajar donde estáis trabajando, manejando la cultura, la literatura, todo lo que se está haciendo culturalmente en este siglo, en este comienzo del siglo, que muchos agoreros dicen que no va a terminar y todas estas cosas, en fin? ¿Habéis amado más la literatura actual? ¿O la habéis entendido mejor? ¿Os ha servido para eso, por lo menos? Ya que estamos en el terreno de... ¿La literatura actual frente a la clásica o...? Hombre, frente a la clásica tampoco voy a poner... frente a la clásica me refiero de la que nosotros venimos como formados culturalmente. Bueno, yo creo que es que la cultura, lo he dicho antes, con lo de la imagen de la piedra roseta, es un crisol y es un oficio y una actitud en permanente construcción, ¿no? Yo aprendo todos los días, pero vamos, por ejemplo, he estado aprendiendo jugando y hablando con el hijo de Joaquín Pérez Feutre, con Joaquín Pérez Jr., que está por allí. Yo intento aprender de todo lo que vivo, de todo lo que escucho. Yo no conduzco y soy usuario de medios de comunicación, de transporte público, metro, autobuses, y voy siempre escuchando cosas que me enriquecen. Y la literatura por igual. Hay autores y autoras de novela, de ensayo, de poesía, puedo decir lo mismo del cine y de la pintura, que unos me llegan más, unos me conmueven y otros menos. Ayer le decía a Juan de Dios en una entrevista que me hacía que, hombre, lo que sí es verdad es que yo, Guillermo Busutil, como escritor, como crítico y como periodista cultural, lo que le pido a una obra de arte, sea cual sea el género, es que me enriquezca, me golpee, me conmueva o me haga reflexionar, ¿no? O me haga emocionar. Yo, ecos de ecos, adanismos, banalizaciones, que hay muchas, pues no me interesan, pero bueno, es que se publica mucho en este país, se expone mucho en este país. No sé ya el tema de la música, Sara, si existe más o menos, porque lo sigo menos, pero yo creo que hay cosas, por ejemplo, el teatro alternativo español ahora maravillosas. De hecho, ayer estaba Juan Mallorca recogiendo su premio, que me parece una de las mentes más lúcidas que hay en el tema de la dramaturgia española, o gente joven que aflora con 19, 20 años con un talento muy a tener en cuenta, muy a seguir, y también hay grandísimas cagadas y grandísimas obras pictóricas, cinematográficas. Y dice, pues si es que esto me lo ha contado ya de mucha mejor manera fulano o mengana, y creo que hay, por eso yo insisto tanto siempre en que en la cultura tiene que haber 3 pilares de filtro para mí muy importantes, que es el conocimiento, el espíritu crítico y la calidad de voz, la calidad de página, la calidad de crítica. Yo si leo una crítica de arte, o sea, de libro, no quiero que me digan de qué va el libro, lo que quiero es que me analicen el libro y que me contagien la pasión por ir a la librería y comprarme el libro. Y lo mismo puedo decir yo, por ejemplo, veo la exposición hoy de Monti y lo que quiero es conocer más
su trabajo fotográfico, ¿no? Yo creo que esa es la labor de la cultura. Entonces, pero yo creo que todo suma. O sea, no es que se diga ahora es peor que antes o es regular, no. En todo hay. También antes había gente muy mala. Si vamos al siglo XIX, hay un montón de críticos que vivieron muy holgadamente del mundo de la literatura y que hoy nadie recuerda, ¿no? En cuanto, vamos, evidentemente nosotros tenemos un sesgo clásico que es absurdo y no tenemos por qué ocultar, ¿no? Somos hijos de lo que somos, de lo que hemos leído y de lo que vamos leyendo también, pero el pozo que tenemos de literatura antigua, entre comillas, es fundamental. Estar al día y trasladar esos conocimientos, esas lecturas a nuestro ámbito, yo lo veo complicado. Yo lo que hago en Litoral es que procuro meter siempre a alguien inédito o muy joven, independientemente de que me guste o no lo que escriba. Creo que es necesario incorporarlo. Ahora, el problema es estar actualizado. Con todas las redes sociales, la cantidad de editoriales emergentes, la cantidad de autoediciones que hay. ¿Cómo puedes estar al día? No lo sé, porque las redes son una trampa, o sea, contienen tanta información que a sí mismas, o sea, se van camuflando, se van amontonando una encima de otra. ¿Cómo llegar a escarbar hasta llegar al meollo? Yo no tengo tiempo para eso, lo confieso sinceramente, no tengo tiempo de estar al día. Entonces, lo que me llega a casa, lo que puedo leer en medios y demás, sí procuro, pero yo creo que estar actualizado hoy día es casi imposible. Y trasladarlo eso a papel es muy complicado. Creo que el filtro del tiempo colocará a cada autor en su sitio. Algunos de un modo justo y otros de un modo injusto serán olvidados, pero eso ha pasado siempre. En la literatura estamos siempre rescatando valores olvidados, poetas desconocidos que alguien descubre. En el caso de la fotografía que voy a contar, ¿no? Los descubrimientos de Vivian Maier, que se fue, vamos, parece que hay un mundo antes y después de la fotografía. Después de Vivian Maier, que era una fotógrafa que tú la ves como muy cotidiana, muy enorme y anónima. Por eso digo que es que ¿cuántos escritores y escritoras puede haber en esa misma situación? No lo sé. Por eso yo lo confieso que estar al día en una revista de divulgación como la nuestra es complicado, pero lo intentamos, pero es muy complicado. Antonio Lafargue ha dado una clave, ¿no? Que es la de que ya no eres el mismo antes que después de esa lectura o de ese encuentro con una obra que te sacude, te cambia y te hace pensar. Hay una profusión enorme de novedades, un torrente desatado de estrenos de teatro, de cine, conciertos, y yo creo que funciona mucho también la intuición. No sé si os pasa a vosotros, es decir, yo sé que lo que tiene preparado para esta temporada Lumen o Acantilado o Valdemar o Reino de Cordelia o Pretextos me va a gustar. O sea, hay una especie, o cosas de anagrama, cosas de Seis Barral, tú te guías por un olfato que efectivamente yo creo que nos ayuda mucho la labor de editor, la labor previa de una persona que tiene el suficientemente olfato como para cuidar lo que hace, ¿no? Y entonces tú ya dices, bueno, voy al Teatro Español a ver esto porque es muy bueno, porque seguro que es muy bueno, y efectivamente, hombre, salvo algunos patinazos, pero no sé, el otro día estuvimos viendo Twist en el Circo Price y fue espectacular. O sea, un homenaje al circo de los domingos por la mañana, porque ya sabes, o sea, la estética, esa resonancia ya de hay algo, un olfato ya que te dice, no sé, me pasó con La Gran Belleza, ¿no? Que era, pues, me quedé clavado en la butaca. Es una película que nos ha afectado a todos los que estamos en este oficio, y dices, hay algo que te cambia, que te conmueve y que además te hace crecer y te hace también modificar criterios. Es decir, la cultura te hace mejor. Decía Stanley Cavell, ¿nos hace mejores? Se hace la pregunta, ¿no? La respuesta es definitivamente sí. Entonces tú, a medida que cambias y modificas y te construyes, intentas contagiar. Por eso yo creo que Guillermo y yo somos tan amigos, porque intentas contagiar ese entusiasmo, esa fiesta, esa celebración de la cultura. A mí, por ejemplo, lo voy a decir hoy, o sea, no me gustan los compañeros que van a entrevistar a un escritor sin ganas. O sea, tú te los encuentras en las ruedas de prensa
o donde sea, pues yo qué sé, pues puede ser el propio Descanse en Paz Javier Marías o Vargas Llosa, me da igual. Entonces te encuentras desganado. O sea, que yo creo que es un encuentro, o sea, espiritual de primer orden. O sea, tienes a un creador delante de ti o a un cineasta y lo que tienes que hacer. Ayer tuvimos hoy se emite a Pedro Olea en Televisión Española. Le hemos dedicado 3 programas al maestro Pedro Olea. Pero es que todo ese hombre lo escuchas hablar y es que te pones de rodillas, porque es que es lo que tiene en la cabeza, la novela original, cómo trabaja el guión dentro de su cerebro, cómo tiene el montaje ya a lo Alfred Hitchcock neuronalmente preparado para lanzarlo luego, cómo selecciona el casting. O sea, entonces, para mí el periodismo cultural que es puro disfrute personal. Luego ya viene todo lo demás. Bueno, pues algunos te pagan más, otros te pagan menos, algunos ni te pagan, pero lo importante es que tú creces y que tú transmites ese entusiasmo, que tú haces amigos. Y es verdad que hay algunos que no son vocacionales, y eso lo sabemos porque van allí derrengados ahí a ver lo que le ponen, pero los que de verdad nos gusta la pasión por la cultura, de pegarnos maratones, de vernos 3 museos en un día, de yo he llegado a encadenar 2 obras de teatro por la tarde, un concierto por la mañana y una película a mediodía. O sea, los que de verdad nos respira la cultura por los poros, es que es un disfrute, es la felicidad. De hecho, momentos muy duros de mi existencia, o sea, la muerte de mi tío, momentos muy, muy duros, si no tienes el salvavidas de la cultura, madre de Dios, o sea, la música, escuchar por la mañana radio clásica, Radio Nacional de España, que es que te cura, es que es curativa, tú te sintonizas y dices, es que es maravillosa, ¿no? Entonces, para mí, cultura, medicina del alma es lo mismo, y contagiarla a los demás, y sobre todo a los chicos más jóvenes, los que estamos también en la docencia, que vienen desarmados, pero desarmados, que no saben ni por dónde les viene, ni quién es Picasso, ni quién es Groucho Marx, ni quién es Marilyn Monroe, ni quién es don Mario Vargas Llosa, y piensa que Francisco Franco Bahamonde es hijo de Carlos V. Entonces vienen así, las cosas son así. Entonces, la labor que tenemos de batalla y de trinchera, insisto, cuanto más difícil me lo ponen, más disfruto. Es así, vamos, creo yo. Bueno, permíteme, Ángel, que diga que en el caso de David he visto últimamente, me he metido un atracón del marcapáginas, y si efectivamente se palpa enseguida en el segundo 1 que para ti es un festín. Pero que es que me pasa una cosa, Juan, que me dice que cada vez es más frecuente, y seguro que a muchos compañeros y compañeras les ocurre, que cuando acaba la entrevista me dice, ¿te has leído el libro? Digo, pero perdóname, o los dramaturgos que vienen con el elenco, los pobrecitos, después del ensayo, después de no sé qué, sudando, chorreando en un taxi, no sé qué, pero ¿cómo no me voy a haber visto la obra de teatro? O sea, yo lo concebiría eso una falta de respeto. Y me dice el otro día Juan Carlos Rubio, pero has visto Queen Lear, pero ¿cómo no la voy a ver? Dice, no, porque ya vamos tan deprisa, lo que tú decías, que no les da tiempo a ver nada, que no sé qué, que vienen corriendo. Chico, pues dedícate a otra cosa, pero no hagas periodismo cultural, que esto es hilar fino, lo ha dicho Guillermo Busutil. Esto es hilar finísimo, es un arte. Y además se le escribe prosa poética, esa es otra, derivada, ¿no? O sea, esto es hilar muy fino y es un respeto a los creadores, a los editores, a los dramaturgos y a una legión de personas que cuidan por el estatus cultural de este país. Fíjate que con lo que te dices, por añadir ahora que lo has nombrado Javier Marías, yo recuerdo hace muchos años en Málaga que vino Javier Marías con una novela y llegó a la rueda de prensa y le preguntaron, ¿de qué va su novela y tal? Y Javier Marías, que era muy británico, tenía ese bronco y áspero gesto cuando él no se sentía a gusto, de repente miró a todo el grupo de periodistas y dijo, ¿aquí quién se ha leído mi novela? Y solamente 2 levantamos la mano y dijo, no, pues suspendo la rueda de prensa, claro. Les recomiendo que vayan a la librería de mi novela a comprarla y cuando lean me llaman. De momento voy a atender a estos 2 compañeros, solamente a ellos. Y se quedó todo el mundo, ¡oh, qué borde, Javier María! Pero es que es eso, es una falta de en una época en la que además no hay internet, pero tú podías pasar, porque yo alguna vez yo lo hice, sin tiempo, pasabas por una librería, cogías el libro, lo pedías prestado, leías un poco en plan americano una lectura y de ahí una pregunta coherente tenías para Javier Marías. No, ahora muchas veces llega con internet, con dossier de prensa y siguen preguntando ¿de qué va su libro? Ayer entrevisté a JJ Benítez para Cautivos del Mal, y entonces estuvimos hablando de Caballo de Troya, no sé qué, tal, Planeta, un bestseller, tal, y me dice, no, pues que vengo de 3 o 4 entrevistas
Primera pregunta, ¿de qué trata? Segunda pregunta, ¿cómo lo ha escrito? Tercera pregunta, ¿va a continuar? Dice, bueno, llevamos aquí tú y yo hablando media hora de la novela, el personaje, no sé qué, tal, la trama, tal. Dice, y es que claro, los propios creadores se desgastan de esta fricción. Y yo creo que es importante mantener el nivel, por favor. O sea que en el periodismo cultural son horas, paciencia, dedicación y sobre todo pasión por una profesión y por un oficio. No es más que te guste. Si no te gusta el periodismo cultural, pues haz macramé o vete al Congreso de los Diputados a calentar el escaño, pero no hagas periodismo cultural. Y yo un poco la palabra esa clave que tú has pronunciado, que es pasión, cuando alguna vez me han preguntado, con motivo de la salida de algún número de literario, ¿podéis explicar cómo hacéis un número de literario? Digo, mira, pues hay dos palabras que son claves para nosotros, son pasión y humor, que también lo aplicamos mucho, pero fundamentalmente pasión. Si no crees en lo que estás haciendo, difícilmente puedes cumplir esa labor de divulgación o de creación o simplemente ser un editor normal y corriente. Sin pasión, pero no solamente en la edición, en la creación, en cualquier cosa, no hay actividad válida para mí en la vida. Y el ingrediente para mí fundamental es la pasión. Por eso digo que casi me divierte más hacer la revista que verla después del resultado, porque ese proceso para mí es maravilloso, porque lo vivo intensamente. Yo creo que es la clave. Sin duda. Vale, pues había por ahí una pregunta preparada, pero la voy a saltar un poquito al hilo de todo lo que hemos dicho. ¿Respuesta ya? Bueno, voy a seguir con esto porque, bueno, habéis abierto las siguientes preguntas y es interesante seguir el hilo y no cortarlo. Y sobre eso, pues, hace poco han pasado dos cosas. Aquí en el mundo cultural, cada 5 minutos pasan cosas. Si estás atento a las redes sociales, ves que pasan muchas cosas y luego te das cuenta de que no ha pasado nada. Pero bueno, sí que hay dos momentos que a mí me han llamado la atención. Uno de ellos es que un gran, no vamos a gestor cultural, no lo vamos a llamar, pero sí que es un gran reseñista y aparte es un gran poeta. Y estaba en uno de los semanales claves de España, de un periódico español, como, no voy a decir el nombre, pero bueno, supongo que cuando dé las pistas más o menos todos sabréis quién es, y ha dicho, mira, pues ya, paro. Llevo 20 años haciendo esto no está pagado, porque no está pagado, porque además al final dejas de leer cosas que tienes ahí pendientes y que quieres leer para hacer esto, para quitarle horas para trabajar y de repente, pues después de un bagaje, porque eres uno de los poetas que mucha gente referencia en este país, estás trabajando para un semanal que todo el mundo le da una vuelta, quiera o no, tarde o temprano. Y llega un momento que te salta y dices, ya, lo dejo, tiro la toalla. Y él lo ha hecho. A raíz de eso, pues ha explicado sus razones. Bueno, pues puedes estar más de acuerdo con esas razones o menos. La cuestión es que él, pues ya lo ha dejado, sigue con sus cosas, sigue haciendo lo mismo en su blog, etcétera, etcétera. Además es un gran poeta, para mí es un gran poeta, además. Y bueno, como persona también muy afable. Entonces, esa es la pregunta. Con todo esto, y la palabra clave, por eso quiero hilarlo, es pasión, que es la que ha dicho David maravillosamente, porque tanto en el Coloquio de los Perros, tanto los dos pilares del Coloquio de los Perros, que son Sonia y Zoraida, saben la de horas que le quitamos, la pasión que le ponemos sin ponerle a esto, y las horas que le quitamos a todo por esto, que llegue ese momento en que una persona que para mí es una referencia en esto, diga, hasta aquí. Da que pensar eso. Da que pensar. Luego, además, lo de Babelia hace nada. La lista de Babelia, gente que va llorando por los rincones diciendo, es que las listas no sirven para nada, los suplementos culturales para menos todavía. Aquí ya, todos estos comentarios todos sabemos cuáles son, algunos a lo mejor también lo hemos dicho en algún momento, pero aparece una lista y entonces, ¿cuándo ha sido? Si la habéis tenido, si no, os felicito públicamente. ¿Cuándo ha sido la última vez que habéis dicho, tiro la toalla? Esto... en la revista el tirar la toalla es no tener medios materiales para hacerlo, y de momento, bueno, suscripción, el apoyo del ministerio cada año más recortado y ayudas puntuales que nos llegan según el tema del monográfico que pedimos. Eso es lo que nos mantiene, o sea, la pasión nunca nos va a faltar.
al equipo de Litoral nunca nos va a faltar. Pero yo creo que cada desaparición del medio, y lo que tú has comentado de este poeta que sigue haciendo su reseña en otros medios, también va un poco ligado a ese mundo del hastío que provoca que algunas personas se sientan heridas por una reseña que está hecha desde el corazón y está hecha desde la sabiduría. Entonces, si no sabes encajar un directo, no seas boxeador. Retírate y sé preparador, o lleva el cubo o la escupidera para el boxeador, pero no te dediques a eso. Y también probablemente esté ligado esa retirada a la desaparición de un medio emblemático como ha sido Clarín. Entonces, que Clarín desaparezca, yo creo que es un síntoma de cómo está el estado de las cosas, ¿no? Así que mientras nosotros sigamos teniendo el apoyo económico que nos permite seguir respirando, Litoral no va a desaparecer. Nuestro objetivo es llegar a 2016 para cumplir el centenario. Y ese es el objetivo. ¿Qué va a pasar después? Pues no lo sé. Durante 2008 y 2009 lo pasamos mal, muy mal. Pero salimos adelante y vamos a seguir peleando. Que públicamente podemos decir que Antonio Lafargue nunca ha pensado en tirar la toalla. ¿Nunca qué? Nunca ha pensado en tirar la toalla. No, nunca. ¿Veis cómo al final las ultras se hablan distendidamente? Los extremeños se tocan. ¿No os fastidia verlos después cuando salen todos y están de cañas? ¿No os fastidia verlos ahí de cañas después de todo lo que se han dicho dentro, después de toda la mierda que han soltado y nos han soltado? Aquí eso no lo vais a tener. Yo cogiendo el símil que ha dicho Antonio del boxeador, ¿no? Del fajador, como bien sabéis algunos, yo que he boxeado de juventud, pues yo soy un fajador, porque también dijo David que soy como un caballero romántico, ¿no? Es verdad que yo comentaba al principio que uno de los males que tiene la cultura es la precariedad. O sea, yo llevo 40 años en la profesión, yo he vivido bien de esta profesión. Me imagino que habéis visto, y si no, os lo recomiendo que veáis el documental de Boyero, El Crítico, donde se cuenta lo que todavía le pagan a Boyero o a Auto Merchante o a la vieja escuela de la crítica cinematográfica en España, que van a buenos hoteles, que van a cenar marisco, y con la gente joven de medio del país, de la SER, de muchos medios, que se tienen que alquilar entre varios un apartamento, que tienen que comer en una hamburguesería, ¿no? Entonces, efectivamente, ¿no? El valor de la cultura como prestigio, curiosamente, prestigio yo creo que solo lo tuvo al principio de la transición, ¿no? En la época del 82, a finales del 80, donde de repente este país tuvo como una especie de hambre o de ganas de automaquillarse de cultura. Somos muy cultos como Francia. Ya quisiéramos ser Francia, ¿eh? Hace un año, por estas fechas justamente, le preguntaba en una entrevista a Carmen Calvo, le ponía el paradigma francés y me decía que no había que envidiar a Francia, y dije, caramba, se acababa de morir Belmondo y prácticamente fue el luto nacional con el entierro de Jean-Paul Belmondo. Aquí Saura, que está delicado de salud, que no quiero que se muera, pero que está muy delicado de salud, pues no sé si tendríamos ese fenómeno que tuvo Francia con lo que nos ha dado Carlos Saura el mundo del cine, o incluso la protección del mundo del libro, de los autores, ¿no? Hay una precariedad tremenda en cuestión de los pagos. Ahora ahí, pues, si yo contara lo que nos pagan a los periodistas culturales en medios nacionales por piezas, que antes se cobraba el triple, pues es normal que haya parte de hastío. También el hastío viene porque vivimos en la sociedad del selfie en todos los conceptos. A los autores y a la autora, a los artistas, siempre les ha molestado una crítica. Yo hubo una época que dejé de hacer crítica de arte en lápiz porque en una exposición de arco un artista plástico me zarandeó en público y me puso un umbrete porque estuve a punto de sacarle la mano, pero no puedo porque como he boxeado, saco la mano y sería mala. En un premio Planeta, una ganadora del premio Planeta anterior, cuya novela yo ya he criticado, cruzó la antesala del cóctel y me dio un bofetón en público digno de una película de Howard Hughes, ¿no? Yo allí elegante, con mi copa de champán, hice así, brindé con ella, todo el mundo mirándome, y me fui al cuarto de baño con la mano aquí en la mejilla, el ojo encharcado. Pero eso era por la crítica. Por la crítica, porque había dicho que era una novela infame. No, había hecho una crítica a los Carlos Boyero, ¿no? Y yo pensé después de aquel bofetón, a lo mejor debería de hacer crítica, debería dejarlo, ¿no? Entonces, siempre hay momentos de crisis, pero es que yo creo como en todo, en las parejas, con la profesión, con la vida, con uno mismo, y lo que si uno cree en su, como decía antes, ¿no? En la pasión, queremos en ese oficio, que no es un sacerdocio, yo soy ateo, pero sí que creo que es una militancia, pues sales adelante.
sales adelante. Y es verdad, como decía Antonio, tienes que fajarte, tienes que saber pues que hay épocas en las que vas a estar en el centro del cuadrilátero, hay épocas en las que tienes que fajar, hay épocas en las que tienes que hacer sombra en una esquina, y hay épocas que tienes que, como hacía Cassius Clay, aguantar contra las cuerdas, respirar y decir que pegue, 1, 2, 3, 4, ahora, y lo tumbas. Pero también lo ha dicho antes David, yo lo decía en la cultura, querido Robinson, en un artículo, y también lo digo en uno de los aforismos de Papiroflexia: la cultura y la lectura es una forma de resistencia, pero es que vivir en sí mismo también es una forma de resistencia. Pues a lo largo de 22 años que acaba de hacer el marcapáginas, pues ha habido momentos difíciles, pero la mayoría dulces momentos. Los difíciles han consistido pues en cambios de dirección, cambios de programación, patrocinios que se vienen, patrocinios que se van, un dentista que quiere tu horario, tu franja horaria, y la pide a la dirección, pone un talonario encima de la mesa y tú te vas a freír espárragos. Es decir, la lucha de mantener un programa cultural en antena en emisoras privadas es muy complicado, porque claro, una empresa privada pues no hace cultura, para eso está la radio pública, y bueno, pues ahí se hace cultura, pero en las radios privadas es muy complicado convencer a los directivos de que también los medios de comunicación privados, sobre todo la radio, tienen que comunicar cultura. Entonces, ¿momentos duros? Pues momento duro, cambia la dirección de Radio Círculo, del Círculo de Bellas Artes, en el año 2005, y yo recibo un correo electrónico donde se me invita a marcharme directamente. Entonces tienes que empezar ese momento, después de 5 años, líder de audiencia de la cadena, consolidadísimo. Tú te das cuenta, y Guillermo sabe mucho de esto, más que yo, que la calidad no te asegura la continuidad. Que la continuidad... La deshumanización, exacto, de no llamarte o no citarte contigo y decírtelo cara a cara, sino la frialdad, claro, de un correo. Perdón. Que la estructura mediática, las jerarquías mediáticas, los intereses extraculturales y ajenos al propio sistema de medios te determinan el curso de tu programa. Y entonces pues tú tienes que ejercer una pelea consistente en buscar un hueco para tu programa y que no muera, ¿de acuerdo? Entonces pues ahí de Radio Círculo a cuando creó el Instituto Cervantes, Radio Cervantes, que estuvimos ahí también, y después en Radio Inter, después en Gestiona Radio, después en Capital Radio, ahora en Radio Intereconomía, y mañana no lo sé, porque yo sí que tengo claro que tengo que pelear por esto y convencer a unos señores que venden coches o neumáticos o que venden seguros, que en esa parrilla tiene que haber un hueco para la cultura y para los libros. Y el otro segundo momento difícil fue en el año 2000, en diciembre, pues con el coronavirus el demonio, que me agarró, que me revolcó, pero bien, como Manolete, en la plaza de toros, y yo estaba en mi delirio y dije, pero yo qué estoy haciendo, ¿no? Porque había veces que hablaba con la emisora, digo, los grabo, ¿no? Yo me estaba medio muriendo, digo, pero ¿los grabo, no los grabo, tal? Y dije, bueno, dejo el marcapáginas. Luego ya cuando te recuperaste, y yo decía, bueno, pues, coño, has hecho 20 años, ¿por qué no vas a seguir, no? Vas a matar tu programa por el bicharraco del infierno, ¿no? Entonces, bueno, pues son momentos, está muy vinculado, lo estáis diciendo en la mesa, a los avatares vitales de cada uno y a las decisiones que tú tomes, a las energías que tengas en cada momento, y la cultura siempre como salvavidas. Y mientras tenga fuerzas, pues pelearé por el marcapáginas y me pelearé con todos los directivos de programación de las cadenas para que entiendan que los oyentes también quieren leer libros, ir al teatro y disfrutar con estas cosas. Muy bien, pues creo que más o menos hemos tocado todos los temas que yo habéis resuelto casi todas mis dudas, ¿vale? Eso quiere decir que... Sigue teniendo... No, eso quiere decir que si, como ha dicho muy bien David, un bicharraco como esos, que pensábamos, hubo un momento que nos quedamos en blanco, realmente el planeta se quedó en blanco, una pausa ahí un poco extraña. Si no ha podido con el periodismo cultural, si no ha podido con nosotros, pues por favor, no nos den la espalda, porque luego cuando venga otro bicharraco, a lo mejor nos echarán ustedes de menos y nos querrán abrazar como nos abrazaron en 2020, ¿eh?
Entonces, por favor... Sabrán ustedes que los laboratorios de la Universidad de Boston, está en la prensa internacional, ya han mezclado la variante Omicron con no sé qué puñetas, y está en la prensa. O sea, que lo acaban de hacer hace una semana. O sea, que lo que vendrá, esperemos que no, pero que vendrá, están ahí están preparadas. Bueno, yo soy muy paranoico en ese aspecto. Juan lo ha vivido bastante bien. Cuando iniciamos el coloquio de los perros, Ángel Manuel, teníamos 22 años, ya hablaba de la CIA, del FBI, estaba en todos los sitios, y yo siempre pensé que era un paranoico, y luego, fíjate. Una cosa antes de que nos vayamos, me gustaría que contarais también cómo se vive el coloquio, que yo lo viví cuando hicimos el monográfico, que es maravilloso, cómo se vive desde la independencia económica, de saber que no tienes una cita con tus seguidores, con tus lectores, que no depende de ningún tipo de apoyo y ayuda externa. ¿Cómo se vive eso? Debe ser maravilloso, vamos. Pues mira, por alusiones, Juan de, vosotros lo conocéis, a mí me conocéis un poquito más, veis que yo creo que somos un buen contrapunto los dos, porque Juan de se pone muy nervioso también, en el fondo tiene su parte roa también, tiene su porcentaje roa, lo tiene ahí, y se pone muy atacado, y Juan de cuando ve que las cosas no van como él ha pensado y ha estructurado que van, se pone muy nervioso, y muchas veces lo hemos hablado, nosotros hemos hablado muchas veces de vamos a dejarlo, o sea, vamos a esto lo vamos a dejar. Por esto, digo, mira, la parte positiva es que nosotros no tenemos que darle explicaciones a nadie. A las dos únicas personas que tenemos que dar explicaciones nos van a dar el visto bueno en el momento que lo dejemos, no hay ningún problema. Entonces, cuando tú quieras. Sí, la vez que la primera cuerda fue en 2014, que yo estaba súper decidido a abandonar por el tema de la erosión. En nuestro caso, como no vendemos nada, ni nos paga nadie, ni queremos tampoco que sea así, desde el principio no quisimos subvenciones. Muchos compañeros de otras revistas nos decían, bueno, qué guay, pues porque... ¿y por qué no pedí esta subvención? No, porque teníamos muy claro que no queríamos un concepto de libertad absoluto. Lo único que teníamos era lo emocional, lo sentimental, humano y la pasión, por supuesto, ¿no? Entonces, a veces Ángel Manuel y yo, como él ha dicho, nos complementamos a nivel de personalidad, porque yo sí creo que soy más débil en ese aspecto y necesito como una respuesta del otro, ¿no? De vez en cuando que me diga, venga, vamos, Juan, de tal. Y a veces cuando durante tanto tiempo seguido no solo no recibes eso, sino que encima de todo solo recibes desagradecidos, esos gestos de desagradecimiento, pues yo me erosiono en ese aspecto, ¿no? Y cuando quise abandonar el barco, Ángel Manuel que me dijo, no, es que no tenemos que dar explicaciones a nadie, ya está. Y a tenor de esto también, una cosa que enlaza con la segunda pregunta que ha hecho Ángel Manuel y que me queda con ganas de intervenir, es que una de las cosas hermosas que he aprendido en el timón de Coloquio de los Perros es la diferencia entre lo amateur y lo profesional. Nosotros somos profesionales, salvo que no cobramos, pero nos hemos profesionalizado bastante, y es que no tiene por qué gustarte todo lo que publicas. Eso que parece obvio es muy importante sentirlo, con respeto, como ha hecho David, respeto máximo, absoluto, por supuesto. Pero que, claro, es que al principio, cuando empezábamos, hasta el número 4 o 5, pues evidentemente estábamos diciendo, no, es que solo vamos a publicar lo que nos gusta a nosotros, porque somos amantes de la literatura y nuestra pasión tal, nos gusta esto así, y ya está, y punto. De repente vas convenciéndote, vas asimilando que no, que eso no es profesional, eso es otra cosa. Pero si tú quieres crecer como revista y ampliar el marco y el horizonte de tu ambición como revista literaria, pues evidentemente tienes que publicar cosas que a lo mejor dices, bueno, pues esto no. Y entonces pues, en nuestras colaboraciones han entrado desde escritores castristas a un artículo, por ejemplo, cuando prohibieron los toros en Barcelona con José Tomás, que no sé si recordaréis que hubo ahí como una manifestación en las Ramblas y tal, pues también hicimos un artículo sobre eso, ¿no? Y sobre muchas cosas más, ¿no? O sea, que se enfrentan ideológicamente incluso entre que casi que te den más a los lectores que a ti mismo, que a tus propios gustos. Es la única forma de crecer, entiendo yo. Yo te digo, voy apuntante, yo publico algunas cosas que no me gustan ni me interesan como lector, pero están ahí y creo que tenemos la obligación de manifestarla, de darle visibilidad.
sí. Bueno, eso yo lo he escuchado incluso en gente que se asusta de que este editor habla muy mal de algunos de sus libros. Es un poco eso, sí, pero sigue editándolos, sigue haciendo ese trabajo. Aunque, a ver, todos tenemos las circunstancias como editores y sabemos que hay cosas que pues no están en las antípodas de lo que a ti te gusta en ese momento. Tampoco nosotros afortunadamente somos volubles, vamos cambiando nuestros gustos, o podemos volver después de unos años a gente que hemos apartado por diversificaciones, por diversos asuntos. Entonces, a mí que escuchar lo de es que este editor de este libro que ha publicado él ha hablado muy mal. Bueno, pero ha hablado muy mal aquí, tomándonos una caña a las 3 de la mañana, en un contexto que no quiere decir, es que este hombre, fíjate lo que hace. No, hay que entender también los contextos en literatura, que con esto de las redes sociales también ha desaparecido. Ese contexto, el contexto comunicativo con redes sociales ha desaparecido y es muy peligroso. Me parece peligrosísimo y de hecho se bloquea a gente de muchos grupos por eso, de WhatsApp. En fin, el contexto es importante, señor. Creo que es hora de cerrar, de descorchar algunas botellas. Y bueno, pues a falta de una ronda final, porque ya es hora de cerrar, pues muchísimas gracias por escucharnos y muchísimas gracias por estar aquí, Antonio, Guillermo, David, perros ladradores, y muchísimas gracias al pueblo de Puente Genil por estar aquí siempre, cada año escuchando y alimentando la cultura. Muchas gracias.